En estos momentos, amigos de Ágora Popular, buenas tardes. Nos encontramos con dirigentes del Movimiento Nacional Sin Techo Perú, quienes hace unos minutos han tenido una reunión con varios funcionarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El motivo, tratar la difícil situación y problemática nacional de la vivienda en nuestro país. Y al parecer hay novedades en las reuniones que ellos han sostenido con varias direcciones. Bueno, vamos a dejar que nos cuente sobre ello el presidente del Movimiento Nacional Sin Techo Perú, César Celada, quien está en estos momentos con nosotros. ¿Cómo está, señor César Celada? Muy buenas tardes. ¿Hay novedades de esta reunión tenida hace unos minutos? Muchas gracias, Raúl. Y bueno, una observación es Movimiento Popular Sin Techo Perú. Y en efecto nosotros hemos tenido una reunión producto de la lucha que venimos desenvolviendo hace tiempo y además también por parte de los oficios del congresista Bermejo para esta reunión. Entonces, en ese sentido nos hemos reunido el día de hoy varios dirigentes. Está aquí por ejemplo la señora Edita, que es de una base, el señor Palomino, que es dirigente de pescadores, de otra base en Ancón, el señor Valentín, que es también delegado de la base de Cachuy, el señor Castillo, que es delegado de la base de Calichera, con nosotros a mi lado izquierdo, espero que siempre a la izquierda, el arquitecto Álvaro Mesía, de parte de nuestro cuerpo técnico. Y en esta reunión con varios directores, como el de Generación de Suelo Urbano, entre otros y otras, hemos abordado nuestra problemática, que hemos hecho llegar también el día de hoy a través de este petitorio de varios puntos, con la firma o sello de mesa de parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En este petitorio nosotros planteamos varias cosas que se ubican en el marco de que es inconcebible que mientras por un lado haya miles y miles de hectáreas de viviendas ociosas, improductivas en todo el país, por otro tengamos a millones de familias trabajadoras que no tienen techo. Es inconcebible eso, es de locos, ¿no? Tenemos distritos como el propio Ancón, o Santa Rosa, o Caraballo, donde hay miles también de hectáreas improductivas, ociosas, como la de Graña y Montero en el caso de Ancón, mientras que por otro lado tienes miles de familias que no tienen dónde vivir. ¿Cómo es eso? Entonces, se ponen a merced a los dirigentes de Movimiento Sin Techo y a sus afiliados a, por un lado, el gran tráfico de tierras que estarían desenvolviendo las grandes inmobiliarias, como Graña y Montero, Los Portales, entre otros, mientras por otro lado, el pequeño tráfico de tierras que se lleva a cabo por dirigentes locales, ¿no? Entonces, en ese sentido es que el petitorio demanda, por ejemplo, de que se nos dé un informe y un avance sobre el proyecto Ciudad Bicentenario, que estaría albergando a 32.500 familias, es decir, 32.500 viviendas. A la misma vez, estamos planteando que se constituya ya un banco de tierras, que se nos informe sobre el tema del operador público del suelo, porque tenemos que entendido que en el marco de la ley 31.3 de las políticas generales de gobierno, pues este operador público del suelo tendrá que cumplir las competencias de un banco de tierras, es decir, registrar todas las tierras que están a nombre del Estado, que son del Estado, porque es el Estado el mayor terrateniente de tierras en todo el país hoy en día, después de la reforma agraria del velajismo de los 60. Y que este banco de tierras esté bajo nuestra administración, porque nosotros somos los afectados, somos trabajadores y contribuyentes, todos pagamos nuestros impuestos para que de esa manera este país se desarrolle y pague también a sus funcionarios. Funcionarios, dicho sea de paso, que ganan sueldos jugosos. De igual manera estamos planteando que se comience a debatir sobre esta problemática, el tema de COFOPRI, el tema de un plan de desarrollo urbano, el tema de la ciudad, el tema del hábitat, el tema del plan de viviendas públicas que podría dar trabajo a 500.000 de peruanos solamente construyendo 100.000 viviendas al año, que es la demanda insatisfecha, según economistas como Álvaro Espinosa. Discutir sobre el tema de la superintendencia de bienes estatales, sobre el tema del Promuvi, etc. Así también como estamos planteando que no pueden haber desalojos, no sea en una zona de alto riesgo, como por los desastres en las laderas del río Chillón, si no hay un plan de reubicación. Incluso esa gente que ha sido desalojada por los desastres naturales, pues tiene que ser reubicada, no la pueden votar o dejar a merced de un bono de 500 soles para que pague un alquiler, no se sabe hasta cuánto tiempo. Entonces, son estos Cada temas. uno de estos puntos es muy importante, lo que se ha hecho referencia
Pero ¿todos esos temas se han tratado en la reunión de hace unos minutos o solamente algún específico concreto han Bueno, tratado? no hubo nadie hablando sobre el tema del operador público del suelo, que para nosotros es un tema fundamental, porque en este país tú no puedes volver un plan de viviendas públicas si es que no tiene las tierras registradas a nombre del Estado. Y aquí no hay un banco de tierras, entonces supuestamente, según la ley 31.3 de Desarrollo Urbano Sostenible, este operador público del suelo tendría que hacer las veces de un banco de tierras. Entonces no ha habido alguien competente al respecto que nos dé un informe en qué está la reglamentación del operador público del suelo, aunque por ahí uno de los directores dijo que bueno, que eso todavía no se culmina, ¿no? Pues habría que ver. Pero de ahí depende todo lo demás. Pero por supuesto, porque mira, en realidad no hay voluntad política por parte de los gobiernos que nos han precedido estos últimos 30 años de resolver este problema. Han dejado a merced a la ley del mercado, y la ley del mercado, pues, tú sabes, a una empresa que lucra del tema de la vivienda no le va a interesar generar vivienda para los pobres. ¿Por qué? Los pobres no le van a pagar como si le va a pagar una persona que es de clase media alta, ¿no? Etcétera. Y justamente los subsidios, que incluso se negaban en los 90, con el fujimorismo, del Estado, como ahora son mi techo propio, fueron aplicados por dictaduras como la de Pinochet, en Chile. Y aquí no querían subsidios. Ahora que hay subsidios, solamente van para la clase media alta. ¿Ves? Entonces, hemos quedado en abordar el tema de Ciudad Bicentenario, porque según lo que dijo el director de Generación de Suelo Urbano, pues el día de mañana tendrían una reunión con Sedapal, porque habrían observaciones técnicas sobre el saneamiento de estas tierras en Ancón. Luego hemos visto el tema del Promuvi, que lo ha planteado aquí el arquitecto Álvaro Mesías, para ver cómo se podría desenvolver, porque los ejemplos que hay son escasos, digamos, en términos eficientes, ¿no? Porque también ha habido casos de corrupción como el Promuvi de la provincia de Arequipa, ¿no? Entre otros, ¿ves? Entonces, pero el asunto es que esto es una cuestión de voluntad política, porque, como te decía hace un rato, si el gobierno quiere, agarra y declara de interés público, de interés nacional, el acceso a la vivienda para las familias pobres de este país. O sea, es una cuestión declarativa, que lo puede hacer el Ministerio de Vivienda, lo puede hacer el Poder Ejecutivo con la PCM o incluso el Congreso, pero nadie quiere hablar sobre esto. Y la dictadura inmobiliaria, es decir, los portales, ¿no? Graña y Montero, entre otras empresas, hacen lo que se le da la gana, por un lado, y por otro los traficantes de tierras. Entonces, por eso es que llamamos la atención y le hemos dicho a los funcionarios que no queremos más paseos, que queremos soluciones concretas. Y por eso es que el arquitecto planteó incluso un plan de trabajo con fechas concretas para cumplir, con plazos. Y es que hemos quedado así, en una reunión de aquí a 15 días, para ver justamente esas soluciones. De lo contrario, vamos a tener que radicalizar otra medida de lucha. Ya el año pasado, el 24 de julio y luego el 27 de noviembre, hemos paralizado la Panamericana Norte a la altura de Ancón y Santa Rosa. Y así como eso, tenemos que tomar otras medidas radicales, porque lo que habría en las narices de todos los peruanos en este momento es el robo sistemático de las tierras y el suelo urbano por parte de unos cuantos grupos por inmobiliarios como los Portales y Graña y Montero. Mientras que por otro tienes gente que vive en la miseria, en la precariedad, en los cerros, o alquileres carísimos, o hacinados con la familia. Yo tengo dirigentes que viven 4 o 5 familias, sus hijos. Entonces es inconcebible esto. O sea, del robo y el saqueo de las tierras del suelo urbano, solamente unos cuantos grupos de poder inmobiliario, incluso hasta banqueros, porque a ellos van los bonos habitacionales del Estado, se están haciendo multimillonarios. Claro, esa relación, lo último que ha señalado la banca, es inevitable, porque si se habla de bonos, van directamente a las cuentas bancarias, en el supuesto de que va a ser la ayuda para el pago de los beneficiados en esto. Bueno, usted ha hablado de la dictadura inmobiliaria, y hay que recordar también que estamos en la dictadura de Dina Boluarte, ¿no? A pesar de que hay algunos personajes por ahí que quieren pasar piola, como el mencionado congresista que usted señaló hace unos momentos. Pero bueno, vayamos a lo que es en sí, lo concreto de esta reunión. Entonces diría usted que ha sido el plantear este cronograma con fechas concretas para avanzar, porque si no esta reunión sería pues nada, ¿no? Si es que no hay una intención, un cronograma para avanzar los puntos que se han indicado. Pasaríamos con el arquitecto Álvaro Mesías, quien también está acá con nosotros, quien justamente ha sido el que ha planteado lo de avanzar con reuniones periódicas. ¿Cómo está, arquitecto? Buenos días, bienvenido para Ágora Popular. ¿Qué alcance nos podría dar de la reunión de hoy día?
Buenos días con todos, compañeros. Bueno, en la reunión un punto fundamental que nos preocupa a las familias Lima Norte es la ciudad Bicentenario, ¿no? Llevamos ya esperando hace mucho tiempo que podamos establecer realmente cuándo se va a dar inicio a este proyecto, ¿no? Y una de las problemáticas es que no existe una fecha estipulada para el abastecimiento y saneamiento de agua potable para esta ciudad Bicentenario. Por parte de Sedapal hay que ser realistas. Lima Metropolitana se abastece de agua del río Rímac y del río Chillón. El río Rímac 80% aproximadamente y el río Chillón 20%. Y en Lima Norte el agua es racionada solamente por horario. A eso añadir una ciudad Bicentenario con viviendas, pues lamentablemente la capacidad de poder abastecer con agua es bastante precaria, no se va a poder dar. Entonces se necesita desarrollar estudios para buscar otras fuentes de alimentación para aumentar y desarrollar nuestro abastecimiento de agua a todo Lima Norte y en especial a Ciudad Bicentenario. Lo que hemos exigido ahora en esta reunión es que con Sedapal se establezca un plan de trabajo y estipular fechas, cuándo sería realidad este proyecto de Ciudad Bicentenario. Porque si no logramos el saneamiento de Ciudad Bicentenario, nada va a ser posible. ¿Ha habido, el arquitecto, ha habido el compromiso de los representantes, de los directores que ustedes han conversado para iniciar estas conversaciones a su vez con los representantes de Sedapal? Y podría explicar en dónde está ubicado este proyecto de la Ciudad Bicentenario para aquellos que no conocen y sobre todo, bueno, qué es lo principal que hay que resolver ahí, ¿no? Bueno, Ciudad Bicentenario se encuentra en el distrito de Ancón, en Lima Norte. Básicamente en la reunión se ha podido establecer que el día de mañana ellos van a tener una reunión con Sedapal y donde van a tocar estos puntos y la agenda que nosotros también hemos proyectado, ¿no? Lo más importante de obtener de esta reunión es establecer tiempos, porque si no, señores, vamos a seguir en lo mismo, en el paseo y el paseo y paseo, y al final nunca se va a lograr nada. Y no atendemos la real problemática del déficit de vivienda que existe en el Perú. Existen muchas familias que son las grandes mayorías que no tienen una vivienda digna. Vivienda digna partimos desde el abastecimiento de agua potable y nos siguen mintiendo. Sedapal nos sigue mintiendo con el mito del agua potable. Agua potable es abrir el grifo y tomarlo directo. Ese es agua potable. No tener que estar hirviéndolo o hacer otro tipo de proceso en casa. Nos están mintiendo. Y ni qué hablar del sur del país, que el agua llega con metales pesados y nadie dice nada. Puno y ciudades del sur viven familias y niños con miles de enfermedades que nadie dice nada. Y todo es por culpa del agua que ellos toman, porque llega con metales pesados. Lamentablemente es algo que se viene evidenciando años tras años, pero no encontramos una solución por parte de Sedapal, que es la entidad encargada de entregarnos agua potable, porque así nos venden, ¿no? En mi recibo dice agua potable. Entonces, si yo voy a pagar por agua potable, empecemos por dar agua potable de verdad. Y empezando con Ciudad Bicentenario, el estudio y calidad de agua que se debe de entregar a estas familias, que sea realmente agua potable. Ahora, sobre el tema que también hemos tocado, ha sido los PROMUVE, ¿no? Que a partir del 2020 recién se han establecido los lineamientos para que las municipalidades a través como gobierno local se pueda hacer las coordinaciones con el Ministerio de Viviendas para que se puedan identificar tierras y se puedan desarrollar proyectos de viviendas municipales. Pero insisto, si es que Sedapal no tiene la capacidad de resolver y de abastecer agua a estos proyectos, ningún proyecto se va a llegar a desarrollar porque lamentablemente no va a ser factible. Es importante que Sedapal aterrice y sea sincero con los tiempos y buscar otros tipos de abastecimientos de agua para Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Centro, que muchas veces sufrimos de agua que es necesario para que podamos sobrevivir y vivir. Algo muy importante que me gustaría añadir y que no se debería de dejar de lado es que el río Rímac está en latente peligro con el relave Tamboraque que existe en Guarochirí, que si bien es cierto, se ha parado las acciones de este relave, pero ese relave sigue estando lleno. Un desastre natural nos llevaría a un caos a Lima Metropolitana, porque recordemos que el río Rímac abastece el 80% de agua. Y si hay un desastre natural, se raja ese relave, contamina el río Rímac, señores. Y lamentablemente vamos a pagar los platos rotos. ¿Quiénes? Los más afectados, los más vulnerables. Eso es algo que no se debe de dejar de lado. Ese relave debe de ser anulado, se debe ser vaciado.
porque pasa un desastre natural y nos vamos a ver afectados todos, todos. Arquitecto, en ese punto, esos relaves que sabemos que están en plena carretera central, a pocos metros nada más del río Rimba, que abastece de agua, como usted ha señalado, 82% de la ciudad de Lima, es un grave peligro que no es de ahora, sino de hace muchos años. Y creo que basta un sismo de una magnitud intermedia para que se desborden esos relaves y ahí sí nos crearíamos el apocalipsis en Lima, porque no habría agua potable por buen tiempo, ¿no? En tiempo indefinido. Eso es un grave problema, efectivamente, como usted ha señalado. Claro, por eso es la importancia de que los gobiernos competentes, las entidades que están encargadas de poder solucionar estos problemas, prevenir, que la palabra clave es prevención, yo creo que deberían tomar acciones, ¿no? La OEFA hasta ahorita sigue dormido, hay unos informes que han realizado, pero de ahí al acto o a resolver la problemática no hemos visto nada realmente. Entonces invoco a las autoridades, invoco también a la ciudadanía a que podamos tomar conciencia de lo que se nos podría venir. Bueno, eso ha sido parte de la reunión, muy gustoso de poder acá acompañar a los compañeros del Movimiento Sin Techo como parte técnica y siempre gustosos de poder comunicarnos y gracias a ustedes por darnos esa visibilidad al Ágora. Y nada, compañero, muchas gracias. No, a usted, arquitecto, gracias por estos minutos al Ágora. Y mientras nosotros vamos a continuar aquí entrevistando a otros dirigentes del Movimiento Popular Sin Techo Perú, que también han venido este mediodía aquí al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Nos encontramos con la dirigente también. ¿Podría presentarse, por favor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es María. Bueno, estamos acá en el Ministerio de Vivienda sobre la problemática de del Bicentenario. Bueno, nos han dicho, nos dan buenas noticias, ¿no? Se va a ver el saneamiento del terreno, también nos dice que va a haber sobre el CEDAPAL. Esperemos que las entidades con lo que nos hemos reunido nos habiliten eso, ¿no? Se preocupen por hacer eso y no solo quede en palabras, ¿no? Porque hay muchas familias vulnerables, muchas familias que sí necesitan esas viviendas. Sobre todo que no sea una mecedora nueva, ¿no? Porque, porque siempre sucede. Claro, exacto, que no solo quede en palabras, sino se dé a ese saneamiento, esas reuniones con CEDAPAL que nos están diciendo para que haga el agua y desagüe en la ciudad Bicentenario que se viene. Entonces, a eso vamos, que no solo quede en palabras. Porque de ahí comienza todo, en vano sería prometer viviendas y cuando ni siquiera hay agua que pueda llegar hasta esos lugares, ¿no? En este caso, ciudad Bicentenario que queda en la localidad de Ancón. Entonces, ¿hay expectativa de lo que pueda resultarse de esta reunión? Sí, eso es lo que nos han dicho y esperemos que se concluya todo y volvamos a tener una reunión y nos den buenos resultados, ¿no? Para nosotros dar esa tranquilidad a tanta gente que hay y necesita las viviendas. Perfecto, entonces vamos a ver aquí otros dirigentes que se encuentran con nosotros, han venido a esta reunión. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes para Ágora Popular. ¿Usted considera que ha habido una luz de esperanza de la reunión que han tenido hace unos minutos? Hoy día no tengo una esperanza por lo que está en Movimiento Sin Techo, la gente. Yo soy representante de los pescadores artesanales de Ancón. Correcto. Y estamos reclamando de eso del techo, los que no tienen techo en su vivienda, la familia viven entre 10 personas en una sola casa. Y por eso con los pescadores estamos apoyando esto también. Como soy de base de Ancón de los pescadores, yo tengo más de 2.000 personas que están inscritas en mi base. Y así voy siguiendo luchando hasta conseguirle. Tiene que ser la realidad. Ya nos ha dicho porque el 20 tengo una reunión de nuevo acá. ¿El día 20 regresan de nuevo acá? Mayo. Ah, ¿de mayo? Sí, mayo. Pero un poquito prolongado, ¿no? Porque todavía estamos 17. Sí, para el 20 nos han citado. Pero no van a seguir fastidiando este congreso, todo está fastidiando. Sí, esa va a ser la realidad. Ya no saben va a ser la realidad todo. Es todo se queda.
Correcto. Entonces ve que ha habido buena voluntad de la reunión Sí, buena voluntad. con los funcionarios de hoy. Sí. Correcto, señor. Entonces tenemos también aquí a otro dirigente del Movimiento Popular Sin Techo Perú. Muy buenas tardes para Ágora Popular. Hay, en resumen, una buena intención, según lo que estamos detectando de la reunión que han tenido con funcionarios del Ministerio de Vivienda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, mira, hoy nos hemos reunido con diversas áreas del Ministerio de Vivienda, donde abordamos un tema de diálogo, donde nos dicen que el señor secretario sí va, pero nos dicen que el día de mañana hay una reunión con Sedapal para ver el tema del agua, ¿no? Entonces, ¿cómo van a ser los puntos del agua? Porque si bien es cierto de que una vivienda sin agua no se puede vivir, entonces el día de mañana se están comprometiendo ellos en que van a abordar una reunión con Sedapal, y dentro de los 15 días nos están respondiendo para de vuelta abordar un tema de diálogo y quedar ya la fecha, ver un tema de trabajo para quedar en las fechas de cómo se debe trabajar este proyecto. Entonces, eso es lo que más o menos hoy día nos han dado los alcances. Yo creo que sí tienen toda la voluntad de atendernos y nos han atendido, y ojalá sea así, esto no solamente quede solamente en palabras, queremos hechos y también llevar ese mensaje a nuestros afiliados, a nuestros compañeros que tenemos al lado de nosotros. Gracias, eso es todo por hoy día. Gracias a usted, y bueno, aquí nos encontramos también con otros dirigentes, teniendo en cuenta la esperanza de esta reunión con Sedapal, ¿no? Y sobre todo, Sedapal depende también del mismo Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Tenemos también a otro dirigente. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre, por favor? Buenas tardes, yo soy delegado Valentín Carvalho Alejos, de Básica Chuy, y esperar que las autoridades nos den una solución, ¿no? Porque, bueno, yo soy delegado de más de 1000 afiliados, los cuales no tienen un techo, y esperar los resultados, ¿no? Claro, sobre todo para informar a la base que a veces la impaciencia, y como es lógico, no nos gana ante los resultados, que no hay resultados mayormente, porque también hay mucha burocracia en estas instituciones. Pero usted diría que esto está por buen camino. Sí, está por buen camino, y ojalá llegue a buen puerto, porque prácticamente la gente trabaja solo para pagar alquiler, y eso no es justo. Comprendo. Muy bien, muy agradecido entonces, señor dirigente que estoy. Mientras vamos a finalizar entonces aquí en esta visita que ha tenido el Movimiento Popular Sin Techo Perú con su presidente César Celada. Entonces, en resumen, señor Celada, esto parece caminar por buen rumbo, y sobre todo la reunión con Sedapal el día de mañana sería el comienzo para que comience a resolverse la realidad de los peruanos sin techo. Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes por cubrir esta lucha, que es una lucha en el fondo, una lucha por la tierra. Porque sin tierra tú no puedes desenvolver planes de viviendas públicas, ¿cierto? Así es, claro. En segundo lugar, también al despacho del congresista de Bermejo por habernos de alguna manera auspiciado esta reunión. Y a la vez a todos nuestros afiliados, que son los que en realidad han hecho posible esto, porque es a nivel de nuestros afiliados, de todas nuestras bases, a nivel de Lima, particularmente Lima Norte y Lima Sur, que hemos venido luchando todo el 2021, 2022 hasta la fecha. Hemos tomado la Panamericana Norte en 2 oportunidades el año pasado, hemos hecho movilización del Congreso de la República, hemos hecho plantones frente a los ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es parte de esa lucha, ¿no? El de ver cómo podemos hacerle sentir a los funcionarios del Estado de que no pueden estar solamente ahí para calentar el asiento, ¿no? Que los jugosos sueldos que ellos perciben por los impuestos que pagamos todos los contribuyentes y trabajadores peruanos tienen que servir de algo, ¿no es cierto? Además, porque hay antecedentes históricos. El sector privado no solo no ha podido resolver el problema de la vivienda durante años, sino que además se beneficia lucrando con algunos grupos de poder inmobiliario que yo denomino la dictadura inmobiliaria, porque es una dictadura. Porque, por ejemplo, ¿quién ha puesto un estándar de departamentos para vender a 60 metros cuadrados? ¿Quién ha decidido eso? Ellos, los de la dictadura inmobiliaria. Así es.
¿quiénes son los que negocian tierras seriasas y luego lo venden urbanizadas a 20, 30, 50, 100% y pico su precio real? Son ellos. Son las grandes inmobiliarias transnacionales. Claro, entonces, es más, tienes algunos de estos grupos que incluso están saqueando las tierras en la selva del país, en Pucallpa, en Tarapoto, en Piura, etc. Y eso es lo que está generando la contaminación ambiental, el cambio climático, porque acaparan tierras ¿para qué? Para talar árboles. Es así. En el caso de Piura, por ejemplo, ha salido una noticia de Huayca.p, ahora que está siendo acosada y terruqueada por parte de los grupos de poder de carácter neofascista. En Piura, el sodalicio estaría quitándole miles de hectáreas a los campesinos. ¿Para qué? Para desenvolver proyectos inmobiliarios. Estamos hablando de la institución de la Iglesia Católica, la más cerrada, la más ultraderechista. Entonces te das cuenta. Ahora, Graña Montero ya no trabaja con Moreno y Montero por el escándalo de corrupción en el que está envuelto. Y es inconcebible de que a pesar que tiene tierras ociosas en Ancón y en otros distritos del país, hayan por otro lado miles de familias que no tienen una vivienda digna donde vivir. ¿Por qué el Estado o el gobierno en este caso no confisca esas tierras? Por el daño social, por la deuda social que tiene con todos los peruanos. Por el caso de la corrupción de la obra pública, según la Contraloría, serían 20.000 millones de soles que se le roban a todos los peruanos. 20.000 millones de soles, con los cuales se pueden construir grandes proyectos inmobiliarios para miles de familias sin techo. Se pueden construir cientos de colegios, hospitales, etc. ¿no? Pero no se le da la gana. ¿Ves? Entonces, por eso es importante, hay antecedentes donde los militares en el gobierno, en los 60s, en los 70s, han expropiado tierras de 1.500 hectáreas como este grupo de los Neujas en el Agustino. Y así, varias más en los conos de Lima para desenvolver programas de vivienda. ¿Ves? Entonces, si los militares lo han hecho, ¿cómo no lo va a hacer? Lo van a hacer los gobiernos civiles. Pero estamos en un gobierno civil, pero de apariencia. No, te digo como una referencia. Ah, ya, claro. Yo tengo mi opinión personal. Nosotros como Sin Techo, el año pasado habíamos llevado varios acuerdos y decíamos que se vayan todos y que se invoque una nueva constitución. Porque el derecho a la vivienda adecuada, digna o decorosa no está señalado en la Constitución de 1993. Así es. Y en ese sentido dijimos también que la señora Dina Boluarte no es legítima, no tomó el poder de manera legítima, ¿no? Entonces, eso de lo constitucional es toda una discusión legal, como tú bien sabes. Mencionó hace un momento que Graña Montero está usando otra denominación, ¿o le entendí mal? Sí, Norvial. O sea, ya no usan ese nombre que está quemado. Ah, es Norvial. Por el escándalo, ha formado una nueva fachada, claro, que sería Norvial y que estaría acaparando tierras en la selva del país. Entonces, como verás, es una lucha no solamente de los sin techo, es una lucha de todos los trabajadores que no tienen vivienda y de los que luchan por la tierra, como los comuneros, las comunidades nativas. Mira ahora cómo están matando a los dirigentes indígenas ayaninkas. Una lucha que viene hace años y ya son como 20 dirigentes ayaninkas que han sido asesinados. ¿Eso es por qué? Es por la defensa de la tierra contra las grandes corporaciones depredadoras de los árboles, tabla de madera, minería, etcétera. Está muy relacionado esta lucha de los Sin Techo Perú con la lucha por la tierra, como usted dice, y por la propiedad de la tierra, ¿no? Que efectivamente también está relacionado con el tema de contaminación ambiental, las mafias, etcétera, etcétera. Claro, para que entiendan todos, ¿por qué es una lucha por la tierra en el fondo? Porque si tú no registras las tierras que son del Estado, el Estado es el mayor terrateniente de tierras en este país, hoy en día, ¿cómo vas a desenvolver planes de viviendas públicas? Es decir, si no sabes qué tierra es del Estado, ¿cómo tú puedes ocupar esas tierras para desenvolver planes de viviendas públicas? Ahora, tienen que ser planes de viviendas públicas con servicios básicos, saneadas, como decía el arquitecto. Y ahí tienes otra discusión que está en relación con el tema del agua. ¿Cierto? El saneamiento. Porque justamente una de las observaciones que tiene Ciudad Bicentenario es por el tema del saneamiento. Pero eso ya hay de tiempo. Ha pasado un año aproximadamente desde la reunión que tuvimos en agosto aquí, en esta misma institución, y hasta ahora no resuelven el tema de CEAPAL.
Parece que es fácil plantear algo como Ciudad Bicentenario cuando ni siquiera han hecho un estudio de cómo llevar el agua potable para allá. ¿No? Ese creo que es el punto principal. Pero es cuestión de voluntad política. Lo que pasa es que el sistema capitalista es anárquico, no se planifica. Es desordenado. Es una dictadura de las inmobiliarias capitalistas y en esa dictadura nace de manera anárquica, sin planificación, acaparando las tierras. Porque claro, si tú planificas y registras todas las tierras a nombre del Estado, entonces las inmobiliarias no tendrían cómo sacarle vuelta, digamos, a la ley, de alguna forma, digamos, se les haría más complicado. Más complicado. Porque entonces ya todos los ciudadanos peruanos sabríamos dónde están esas tierras que son del Estado y las pediríamos en adjudicación para desenvolver el plan de viviendas públicas. Ahora, nosotros no estamos inventando la pólvora. Ya antes ha habido una Corporación Nacional de Vivienda, antes ha habido el Instituto Nacional de Vivienda. Belaúnde luego junta a las dos en una Junta Nacional por la Vivienda. Belaúnde desenvolvió planes de vivienda construida. Los militares expropiaron, como te decía un rato, miles de hectáreas de tierras al Grupo Poder Económico. ¿Para qué? Para desenvolver el programa de viviendas públicas. Les expropiaron, pero después les pagaron, creo. Bueno, el problema de los militares ha sido eso, ¿no? Expropiaban, incluso hasta el Velasco mismo, para los velasquistas, yo no quiero chocar con los velasquistas, pero la historia es la historia, y hay que ser objetivos en eso, expropió algunas minas que estaban en bancarrota e incluso indemnizó a las grandes transnacionales. Eso ha sido así. Por eso es que Adolfo Quiroz, en su libro sobre la historia de la corrupción, incluso señala esta clase de temas, ¿no? Que ha habido corrupción alrededor de todo esto. Entonces, el asunto es dramático, es inconcebible y no da para más. O sea, la gente ya no aguanta. Por eso es que tú ves que la gente sale a protestar. Ahorita en Piura estamos viendo probablemente un paro regional el día de mañana, porque el gobierno se ha demostrado completamente inoperativo e incapaz para resolver el problema del desastre natural, de los huaicos. Y si ese paro es exitoso, va a tener un efecto en todo lo que es el norte del país. Entonces, aquí en Lima, nosotros, como te repito, ya hemos tenido varias acciones de lucha, hemos bloqueado, hemos ocupado la Panamericana Norte a la altura del Acón y Santa Rosa el 27 de julio y el 24 de noviembre del 2022. Nosotros hemos sido claros con los funcionarios, no queremos que nos paseen, no queremos más mesas de paseo, de puro floro, queremos soluciones concretas. Somos trabajadores peruanos y contribuimos con el erario nacional pagando nuestros impuestos. Somos millones de peruanos que con los impuestos pagamos a nuestros servidores, que se supone que son nuestros servidores públicos, sino que a veces también se olvidan de eso y están en su burbuja, como no pisan, no se embarran los pies, etc. Entonces se olvidan que ellos tienen que responder a los intereses de los trabajadores de este país. Entonces, ellos piensan que quizás están haciéndoles un favor con el hecho de recibirlos en estas reuniones. Ellos tienen una conciencia como la clase que son. Responden a una clase de la burocracia, ¿no? De este país, del Estado de este país, ¿no? Y un Estado que está al servicio de los intereses de la clase capitalista de este país. Yo le quería preguntar algo ya pequeño para ir terminando, aunque no es tan pequeño. Ustedes, como Movimiento Popular Sin Techo Perú, ¿qué indicios tendrían que ver para que darse cuenta que quizás están cayendo en una nueva mesida y de ahí decidan realizar quizás una gran movilización u otras medidas de fuerza? ¿Qué indicios tendrían que ver que esto vaya bien o marcha mal? No, nosotros hemos sido claros. Vamos a dar un tiempo prudente para que los señores funcionarios se pongan la mano al pecho y nos den soluciones concretas. De lo contrario, vamos a tener que radicalizar nuestras medidas. Nosotros somos conscientes de que el hambre popular, de que la necesidad por una vivienda digna, donde cada familia pueda vivir de manera decorosa, no aguanta más. Entonces vamos a tener que tomar medidas radicales. Por eso mismo llamamos a todas las organizaciones que se reclaman de la lucha por la vivienda digna y interés social a unificarnos en un gran frente con el programa que venimos levantando nosotros. Ciudad Bicentenario para los sin techo, que se informe y se dé avances al respecto, por un banco de tierras bajo el control de los sin techo, por que se declare de interés público el acceso a la vivienda digna y de interés social, que no hayan desalojos mientras que no hayan planes de reubicación, no bastan con los bonos por alquiler que están dando por los desastres naturales, que se aumente el presupuesto de manera continua a las ollas comunes, que hayan escaleras, agua potable, desagüe, saneamiento en los cerros de Lima, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, bajo ese llamado de la unidad a todas las organizaciones que luchan por vivienda o que están a punto de ser desalojadas o que están
en medio de zonas de alto riesgo, etcétera, etcétera, es que llamamos a estar alertas y organizar un gran foro donde debatan. ¿Por qué el miedo de debatir? Nos han quitado, por ejemplo, hoy día al entrar nuestros celulares. ¿Cuál es el miedo? Entonces, hay que debatir. Antes, por ejemplo, incluso hay antecedentes históricos de que se dieron en administración de las tierras a los municipios. Sí. El Banco de Materiales, que se creó para dar vivienda, materiales para construir vivienda, al final terminó dando servicios básicos, agua, etcétera. Lo del FONAVI, que supuestamente iba a ser una institución donde haya plata de los empresarios y los trabajadores, al final lo terminaron usando los propios trabajadores. Es decir, terminó financiándose con plata de los trabajadores. Y eso ya sabemos en qué terminó, en corrupción hasta el día de hoy. ¿Ves? Y nadie sabe, acá no hay culpables, no hay presos por el tema del FONAVI. Es inconcebible, es increíble en realidad donde vivimos. Claro, como tiene el poder político, el poder económico, entonces le roban al frente de sus narices a todos los trabajadores de este país las tierras del suelo urbano, su plata, y la inflación interviene también como una confiscación, un embargo del salario de los propios trabajadores. Porque la gente a veces no es consciente de eso y por eso es que no se organiza, además de la explotación de la que es parte, ¿no? Porque tienen que trabajar 8, 10, 12 horas al día y a la justa tienen tiempo para llegar a la casa. Pero si no nos informamos, si no desarrollamos nuestra conciencia como trabajadores que somos y contribuyentes de este país, ¿cómo vamos a luchar por nuestros derechos? Un trabajador, para que pueda comprarse un departamento de los grupos por inmobiliario que bordea los 300.000 soles a 500.000 soles, dependiendo de la zona, tendría que trabajar casi 30 años, casi toda su vida, para poder comprarse el departamento. ¿No? Entonces, o sea, hay mucho abuso y mucha injusticia, y eso hay que pararlo, y para eso invito a todos los que no estén organizados a organizarse con nosotros, con el movimiento Sin Techo-Perú en Facebook, así nos encuentran en Facebook, y luchar por un derecho que se nos ha arrebatado, que se nos ha robado, que es el derecho a una vivienda digna, decorosa, adecuada, para donde nuestros niños puedan desenvolverse en sus propias habitaciones de manera independiente y responsable. Gracias. No, gracias a usted, amigos de Ágora Popular, el señor César Celada, presidente del Movimiento Popular Sin Techo Perú, explicando para todos los televidentes de Ágora Popular lo que son las incidencias de la reunión que han tenido en el Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción. Y como ustedes han escuchado, hay una luz de esperanza, pero al mismo tiempo son realistas de ver que esto también podría no darse, y también por eso que han anunciado las medidas de fuerza que llegarían a dar de no concretarse esta acción. Muchas gracias, amigos. Entonces ha sido esta transmisión en vivo. Estamos retornando en cualquier momento. Buenas tardes.